bactericina B. Con dosis, todo vamos a ver ahorita. Radiográficamente, algunas lesiones que podemos ver, como bien se decía aquí, produce cavidades. La mucormicosis puede producir cavidades, condensaciones, y es parecido a la aspergilosis. ¿Qué podemos ver aquí? Es una condensación, no es un derrame pleural, no hay curva de Damaso y además es heterogéneo, no es igualito. El derrame pleural siempre es una radiopacidad homogénea, ¿no? Es líquido y entonces tiene que ser homogéneo como el corazón, blanquito. Sin embargo, aquí vemos regiones negras, hay, es heterogéneo. Entonces, si es heterogéneo, es un patrón alveolar, es una condensación alveolar, patrón alveolar. Y bueno, tal vez incluso hay alguna cavitación que no se está viendo bien en esta imagen, porque por el tema del patrón alveolar que está tapando todo, ¿no? Entonces, más o menos se presenta así. No tiene datos radiográficos específicos para decir esto es mucormicosis. Sin embargo, podemos, mm, podemos sospechar de esta patología siempre y cuando haya inmunosupresión. Ay, ¿dónde está mi otro tema? Micosis pulmonares, micosis pulmonares. Aquí está. Ya. Y vamos a continuar. Este es la última enfermedad por hongos, que es la aspergilosis. Y lo he querido hacer un poquito más separado porque se ha visto mucho en el hospital esta patología y a veces es necesario nomás reconocerla. Entonces, la aspergilosis está producida por este hongo que es el Aspergillus spp. Es un hongo ubicuo y saprófito que se encuentra ampliamente distribuido en cualquier entorno. Voy a poner puntero. Distribuido en cualquier entorno y medio ambiente, en particular en los suelos húmedos, los restos orgánicos, el abono, la comida, el agua, está en todo lado este hongo. El género Aspergillus agrupa más de 200 especies, si bien solo unas pocas son potencialmente patógenas para el ser humano. El Aspergillus fumigatus es la especie más común, el fumigatus, y es el causante del 85% de las infecciones humanas. Otras especies que también son identificadas son el Aspergillus flavus, el Aspergillus niger, el Aspergillus tertius y el Aspergillus nidulans, no son los principales. Dentro de estos, el más frecuente es el Aspergillus fumigatus. Y algunas imágenes que podemos tener aquí son este patrón micronodular que parece como si estaría un arbolito con luces de Navidad, un arbolito con luces blancas en el pulmón que puede producir condensaciones aisladas. Obviamente, en la radiografía es difícil visualizar las lesiones a detalle. Entonces, esta enfermedad o este hongo se lo puede visualizar algunas veces siempre y cuando, dependiendo de la etapa de la enfermedad en la que estemos, se puede visualizar claramente en la tomografía. Es otra forma de manifestación es como en esta placa en donde tenemos una radiopacidad marginal, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el cuadro clínico? Primero, el contacto con Aspergillus spp se produce a través de la inhalación de las esporas que se llaman conidias, y en realidad diariamente se inhalan abundantes conidias porque como hemos mencionado, este hongo está en todo lado, ¿no? De Aspergillus, que al tener un diámetro inferior de 5 micrómetros alcanzan los alvéolos pulmonares y en circunstancias normales los macrófagos alveolares las eliminan mediante fagocitosis. Sin embargo, los que escapan a esta primera línea de defensa germinan y se convierten en hifas, en cuyo caso los neutrófilos, tras adherirse a su superficie y liberar radicales libres de oxígeno, provocan la lisis. ¿Qué es lisis? Destrucción. Entonces, este hongo, como les iba adelantando al ver mucormicosis, este hongo puede producir lisis del tejido pulmonar, es decir, produce cavitaciones, puede producir generalmente cavitaciones, no solo cavitaciones.
Tenemos bastantes tipos de presentación de la aspergilosis, siempre dependiendo al estado inmunológico del paciente. La aspergilosis, cuando encontramos, como aquí ven, una cavidad en la radiografía, generalmente produce y aumenta, en realidad no produce, pero aumenta las cavidades en pacientes que ya tienen lesiones pulmonares previas, cavidades ya previas, como por ejemplo pacientes que han cursado tuberculosis pulmonar. Sabemos que la tuberculosis produce lesiones imagenológicas, produce cavernas a nivel pulmonar, ¿no? Las cavernas son destrucción pulmonar, es decir, huecos en el pulmón, cavernas. Entonces, muchas veces los pacientes, tras concluir el tratamiento antituberculoso, quedan con estas lesiones como secuelas. Su pulmón queda así hueco, con cavernas. Eso ya a veces no se cierra cuando son grandes. Entonces, estos hongos oportunistas muchas veces van a sentarse a esos lugares, a esos huecos del pulmón ya prehechos y o sea, van buscando como sus casas, digamos, en esos lugares, en esas cavernas o en esas cavidades pulmonares, y ahí van creciendo y se van agarrando de esa caverna y van aumentando el tamaño de esa cavidad, ya sea una caverna o tal vez puede ser una bula en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por la destrucción alveolar se producen bulas. ¿Qué son las bulas? Son cavidades igual en el pulmón. Entonces, a estos lugares es donde va este hongo y va a proliferar y va a aumentar el tamaño de estas lesiones, porque tiene una acción o tiene un efecto de lisis este hongo, ¿no? Entonces, tenemos varios tipos de presentación de acuerdo a la inmunidad del paciente. Podemos estar frente a una aspergilosis pulmonar alérgica nada más, que solo afecta a los bronquios, y eso es cuando el paciente está inmunológicamente estable, ¿no? Está su inmunidad bien, entonces no produce estas lesiones. Solamente puede darnos una bronquitis alérgica, nada más. No puede aparecer broncoespasmo, puede aparecer roncosibilancias con espasmo de los bronquios, pero hasta ahí nomás. Luego también otra forma de presentación nos puede dar como un cuadro de asma grave, ¿no? Con sensibilización a hongos, un cuadro de asma con broncoespasmo, sibilancias, roncus, aumento de las secreciones a nivel bronquial y puede haber incluso obstrucción o cierre total de los bronquios, que está catalogado como un asma grave por hongos. Puede darnos también una alveolitis alérgica, puede formarse el aspergiloma. El aspergiloma es cuando el hongo ya forma su casa o se anida en estas cavidades del pulmón, ¿no? En cavidades prehechas. Y la aspergilosis pulmonar invasiva es igual, los hongos que van a la cavidad, a las cavidades del pulmón. El aspergiloma es la bola de hongos que está en la cavidad y la invasiva es cuando esa bola de hongos va a sentarse siempre a la cavidad del pulmón ya preestablecida. Tenemos otro tipo de aspergilosis necrotizante crónica, que es la semi-invasiva, que poco a poco se va sentando al parénquima pulmonar y va produciendo lisis, necrosis de algunas partes del tejido pulmonar. Y la aspergilosis semi-invasiva en enfermos tratados con glucocorticoides, igual pacientes inmunodeprimidos con glucocorticoides, puede haber un tipo de aspergilosis y pequeñas lisis a nivel del tejido pulmonar en diferentes regiones. Entonces, el aspergiloma, ¿qué es el aspergiloma? Es solamente una masa confluente de micelios, células inflamatorias, fibrina, moco, restos tisulares que crecen de manera lenta en enfermos que tienen lesiones previas. Entonces, lesiones pulmonares como cavidades, ya sea bulas, ya sea secuelas de tuberculosis o algún otro, o tal vez una secuela de quiste datídico también puede ser que tenga este paciente y siempre y cuando esté inmunodeprimido, pues estos hongos, este aspergiloma va a ir a sentarse, va a ir creciendo en estas regiones, ¿no? La aspergilosis invasiva, la aspergilosis invasiva son los hallazgos radiológicos, en particular en la tomografía. Hasta el 90% de los casos se encuentra una lesión macronodular que en el 60% de ellos se asocia con el signo del halo, nódulo pulmonar, es decir, hay un nódulo con un halo de condensación alrededor.
¿no? Y eso es a veces sangre, a veces por la inflamación que produce este aspergiloma o esta aspergilosis invasiva a nivel del tejido pulmonar puede producir sangrado o alteración en la pared de los vasos sanguíneos y sangrado, lo que le va a dar el halo de condensación alrededor de este hongo o de este nódulo, ¿no? Estas manifestaciones radiológicas posibles son consolidaciones alveolares y o cavitación y el signo de la media luna que ahorita vamos a ver en la tomografía. Em, la aspergilosis invasiva es la amenaza más grande del, es la amenaza más grande en inmunocomprometidos. En un 10 a 15% se caracteriza por tos seca, dolor pleurítico, disnea y hemoptisis. Y laboratorialmente, ¿cómo detectamos? La detección sérica del antígeno galactomanano. Entonces, el antígeno dirigido a aspergilosis es el galactomanano. Este galactomanano, al ser un antígeno específico de la aspergilosis, lo podemos solicitar, es un polisacárido de la pared del aspergillus. Entonces, lo podemos solicitar tanto en expectoración o en sangre, porque en ambos nos puede salir este antígeno de la aspergilosis, y si está en sangre, pues estaríamos frente a una aspergilosis invasiva que ya está invadiendo hasta el tejido sanguíneo. Este antígeno se libera cuando se produce la invasión tisular y entonces puede identificarse en el suero mediante técnicas de ELISA o también en el esputo. ¿Quién me lo ha rayado mi pantalla? Entonces, las manifestaciones clínicas, la aspergilosis broncopulmonar alérgica o asma grave se manifiesta con broncoespasmos, sibilancias, aumento de las secreciones a nivel pulmonar, obstrucción de los bronquios, del flujo aéreo por la contracción de los bronquios, que puede llevar incluso a terapia intensiva o a la muerte del paciente, ¿no? La alveolitis alérgica extrínseca, que es igual datos de broncoespasmo, pero más leves, solo es una alergia a nivel pulmonar. Aspergilosis pulmonar invasiva, que ya produce necrosis del tejido pulmonar. Y la semi-invasiva, que generalmente se presenta en pacientes tratados con glucocorticoides. Em, ¿Cuáles son las imágenes que nos puede dar la aspergilosis? Puede producirnos un tipo de neumonía y producirnos un patrón alveolar, como en cualquier neumonía bacteriana, y se entiende como neumonía a la producida por este hongo que se caracteriza por invadir parénquima pulmonar, existiendo o no cavidades preformadas previas, tanto si la invasión es de progresión rápida, la aspergilosis subaguda, como si es lenta, la aspergilosis semi-invasiva o necrotizante crónica. Las infecciones fúngicas aparecen en las personas que tienen una inmunodepresión de baja intensidad. Se observan en su mayor parte en los sujetos que padecen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, tomográficamente podemos observar algunas lesiones como aquí, ¿no? Un patrón alveolar bien discreto. Aquí tenemos un infiltrado intersticial que es en vidrio esmerilado, aquí abajo igual. El vidrio esmerilado es como si ahumaríamos el vidrio, ¿no? Es una radiopacidad tenue que estamos viendo en estas dos regiones del pulmón izquierdo. Y finalmente puede manifestarse como una neumonía bacteriana con patrón y broncograma aéreo, incluso patrón alveolar y broncograma aéreo. El patrón alveolar son los alvéolos llenos de secreciones y dentro de esta radiopacidad vemos que hay espacios que es el trayecto de los bronquios llenitos de aire negro, ¿no? Entonces eso se llama broncograma aéreo, ese es el signo de broncograma aéreo en una neumonía. ¿Cuáles son los factores diagnósticos? Primero, tenemos que tener factores de riesgo del paciente, que puede ser enfermedades de base, como por ejemplo la neutropenia, enfermedades hematológicas, tratamiento prolongado con glucocorticoides, fiebre, enfermedad del injerto contra el hospedador, es decir, pacientes que han sido trasplantados, factores microbiológicos, cultivo positivo en una muestra respiratoria, identificación de las hifas en el tejido pulmonar directamente,
Criterios clínicos radiológicos, el signo del halo, que ahorita lo vamos a ver, el signo de la media luna y la condensación o consolidación con cavitación. Los criterios clínicos radiológicos menores pueden ser tos y el dolor pleurítico. Este cuadrito lo tienen en su libro, es cómo hacer una sospecha clínica o cómo tener una sospecha clínica de aspergilosis pulmonar. Primero tiene que haber un cuadro clínico sugerente, radiografía compatible, tenemos que solicitar el cultivo de esputo en donde muchas veces sale el aspergillus y si no, pues tendremos que solicitarle el antígeno que es el galactomanano, ¿no? Tanto en aspirado bronquial, secreción de esputo o sangre. Pacientes que han tenido mala respuesta al tratamiento antibiótico, siempre tenemos que sospechar de hongos, porque sabemos que los antibióticos no tienen efecto contra los hongos. Entonces, si estoy haciéndole un tratamiento antibiótico para una neumonía y aún así mi paciente no mejora, pues tendremos que sospechar de algún tipo de hongo oportunista, más que todo en pacientes inmunocomprometidos. Tratamiento previo con dosis elevadas o periódicas de glucocorticoides, presencia de comorbilidades como alcoholismo, diabetes mellitus, exclusión de otras entidades, ¿no? Entonces, estos hongos a veces es un poco difícil de diagnosticarlo y a veces tenemos que hacerlo por exclusión, es decir, excluir tuberculosis. Hemos descartado tuberculosis con todas las pruebas, hemos descartado neumonía, hemos hecho tratamiento para neumonía, no mejora, entonces lo que nos queda es hongos. Y dentro de los hongos también tenemos que considerar histoplasmosis siempre y cuando el paciente tenga antecedentes y si no, pues tendremos que ir buscando algún otro hongo. Inmunoglobulinas séricas específicas elevadas para el aspergillus, que habíamos dicho que es el galactomanano. Y aquí están los signos de la media luna y del halo. El signo de la media luna es este, ¿no? Entonces, este paciente tiene una cavidad previa en el pulmón. Esta es su cavidad previa. Él ya tenía seguramente antecedente de tuberculosis porque estamos viendo que esta cavidad está en la región apical del pulmón derecho. Entonces, las lesiones por tuberculosis generalmente son en las partes apicales del pulmón. Entonces, este paciente ha debido tener una patología, ya secuela de tuberculosis. Esta es una caverna y este hongo ha ido a sentarse ahí. ¿Cuál es el hongo? Es estito. ¿Mm? Y se caracteriza porque es bolita. Lo podemos diferenciar de un absceso porque el absceso tiene nivel hidroaéreo, la mitad líquido, la mitad aire y por posición del paciente va cambiando de lugar, ¿no? Por gravedad, entonces el paciente en la tomografía entra echado, entonces abajo va a estar el líquido, arriba el aire, siempre, toda la vida. En cambio, el signo de la media luna en la aspergilosis es porque este hongo es redondito, no produce nivel hidroaéreo. Y muchas veces este hongo va rebotando en toda la cavidad, es decir, vos le cambias de lugar al paciente y en la tomografía se ve cómo se mueve este hongo así redondito, sin perder su forma. O a veces se apega, como en este caso, a la pared y a pesar de que el paciente está echado, esta bola de hongo no se está cayendo por gravedad, no está pegada a la parte de arriba. Si fuera líquido, entonces ya se hubiera caído. Entonces esas características tienen el aspergillus. Es redondito, muchas veces se apega, se cuelga de la pared o va rebotando y cambiando de lugar, pero sin perder su forma, sigue siendo redondito. Este es el aspergiloma que se ha ido a sentar dentro de esta cavidad, ¿no? El aspergiloma que hemos dicho que está formado por hifas de hongos, por secreciones, células muertas, por todo eso. Entonces se forma ahí el aspergiloma. Y el signo de la media luna es este, ¿no? Es la cavidad alrededor de este honguito redondito. Y el signo del halo es cuando el hongo, cuando no hay en el paciente cavidades en donde el hongo pueda asentarse, entonces lo que va a producir es que se va a asentar al tejido pulmonar. Y en el tejido pulmonar no va a haber este signo del halo, este signo de la media luna porque no hay cavidad. Entonces solo se va a producir un patrón de nódulo o incluso a veces de masa, dependiendo del tamaño, porque mucho que nódulo es menos de 3 centímetros y ya cuando es más de 3 centímetros se llama masa. Entonces solo va a producir esta imagen de nódulo que puede ir erosionando al tejido pulmonar y haciéndole sangrar, lo que nos va a dar esta radiopacidad tenue alrededor, ¿no? Es como un halo alrededor de este nódulo.
y eso se llama el signo del halo tomográficamente. Lamentablemente, estas imágenes únicamente podemos verlas en la tomografía. En la radiografía no hay manera de que podamos distinguir, bueno, si es que estaría muy clarito como esto podríamos, pero generalmente no se puede visualizar tan claramente en la radiografía estas imágenes, pero sí en la tomografía. Y si es que entraríamos con broncoscopía a nivel alveolar o bronquial, podemos encontrar estas lesiones que son una especie de verruguitas, ¿no? Que no son nada más que la asentación de estos hongos a la pared bronquial. Entonces, esos son los signos imagenológicos que encontramos en la aspergilosis. Y como bien les adelantaba, aquí tenemos el cuadrito que igual lo tienen en su libro, este cuadro en donde nos resume todo el tratamiento para cada uno de estos hongos que hemos visto en esta clase. Como por ejemplo para el histoplasma, se usa el principal medicamento que podemos usar, la anfotericina B, y aquí tenemos su dosis, incluso 0,7 a 1 miligramos kilogramo día hasta la estabilidad clínica. Luego podemos cambiarla a itraconazol, 200 miligramos cada 12 horas durante 6 a 12 meses. La anfotericina B no hay en tabletas, se usa endovenoso sí o sí, por eso es que se usa solamente hasta la estabilidad del paciente. Y de ahí podemos cambiarle a itraconazol, que sí tenemos en tabletas, 200 miligramos cada 12 horas, ya esto muchos meses, de 6 a 12 meses es el tratamiento, ¿no? En casos leves debemos iniciar solamente itraconazol y en casos graves podemos ayudarnos con corticosteroides para disminuir eh, la actividad inmunológica de nuestro o contra el aspergillus que está produciendo destrucción pulmonar. Para la blastomicosis o para la blastomisis dermatitidis, es similar a la histoplasmosis, igual podemos utilizar anfotericina B o itraconazol. En la coccidioides igual podemos usar itraconazol, 200 miligramos cada 12 horas. Incluso podemos usar fluconazol también, 400, 800 miligramos cada día. O posoconazol, 400 miligramos cada día. El fluconazol de mantenimiento para prevenir las recaídas también se puede usar. En caso de meningitis por coccidioides, el fluconazol se debe usar a altas dosis, 800 miligramos cada día. Y además debemos usar políeno intravenoso. El Cryptococcus neoformas, o el que produce la criptococosis, debemos iniciar siempre con anfotericina B, porque la criptococosis generalmente presenta manifestaciones graves en inmunosupresión y también puede causar meningitis. Y la anfotericina B es el tratamiento más de primera línea, ¿no? De 0,7 a 1 miligramos kilogramo día hasta la esterilidad del líquido cefalorraquídeo. Es decir, después de una semana de tratamiento podemos hacerle otra vez punción al paciente y si ya no crece nada, pues quiere decir que ya está estéril, ya se ha ido el germen y podemos continuar con fluconazol 400, 800 miligramos día hasta completar 10 semanas de tratamiento. Para la cándida SPP, podemos usar en caso de candidiasis invasiva, es decir, ya que esté en la sangre, se puede usar caspofungina 50 miligramos cada día o voriconazol 200 miligramos cada 12 horas o también anfotericina B 0,7 a 1 miligramos cada día, por día, kilogramo peso por día. Para la aspergilosis, únicamente en casos complicados, es decir, donde ya haya cavidades, donde esté el aspergiloma o haya datos de una aspergilosis invasiva como los nódulos, el signo del halo, que ya quiere decir que está invadiendo parénquima pulmonar, solamente en esos casos el tratamiento es voriconazol. 200 miligramos cada 12 horas. Ese es el tratamiento de primera línea. Sin embargo, también podemos optar por la cirugía en casos muy seleccionados. Es decir, si ya tenemos una bola de hongos, es decir, las aspergilomas con su cavidad, a veces es necesario, esta patología puede producir sangrados en el paciente, puede producir hemoptisis. Entonces, a veces es necesario retirar toda esa parte del pulmón para evitar futuras complicaciones. Entonces, la cirugía está indicada en los casos muy seleccionados,
Y la duración del tratamiento antifúngico con voriconazol no se ha determinado aún con certeza, sin embargo, lo hacemos entre 3 a 6 meses. Y dependiendo cómo va mejorando el paciente, incluso se puede alargar hasta 12 meses. En caso de aspergilosis pulmonar invasiva, también se puede utilizar el voriconazol, 6 miligramos kilogramo día, o caspofungina, 50 miligramos cada día, o anfotericina B, una de estas tres opciones. Y como estamos viendo nuestros tres tipos de aspergilosis, porque aquí también está la aspergilosis, que produce con productora de neumonía, entonces en sus diferentes fases, siempre como tratamiento de primera línea está el voriconazol. Entonces, el voriconazol es el tratamiento de primera línea para la aspergilosis en sus distintas fases. Puede variarnos en cuanto a dosis, ¿no? En nuestra aspergilosis pulmonar o aspergiloma, podemos usar 200 miligramos cada 12 horas. En la aspergilosis pulmonar invasiva, ya con la formación del halo, donde está invadiendo ya parénquima pulmonar, se usa 6 miligramos por kilogramo peso cada día, endovenoso, o podemos usar caspofungina. Y aquí tenemos una segunda opción y una tercera opción. En el caso de neumonía por aspergilosis, directamente voriconazol cada 12 horas. Y mucormicosis, en el caso de mucormicosis está indicado la anfotericina B, que igual le hace efecto al aspergillus, ¿no? Sin embargo, que es ya tratamiento como segunda opción. La anfotericina la utilizamos como segunda o tercera opción en aspergilosis porque tiene muchos efectos tóxicos. Es nefrotóxico, es hepatotóxico, entonces a veces no es muy conveniente usar y siempre tenemos que tratar de usar voriconazol. La duración del tratamiento antifúngico igual no se determina con certeza, pero como les iba diciendo, tratamos de hacerlo entre 3 a 6 meses, incluso 12 meses, dependiendo a cómo va evolucionando el paciente. ¿Tienen alguna duda?